muchísima emoción cederle la palabra esta tarde. Y pues bueno, en primer término, agradecerles de verdad muchísimo a todos ustedes, a todas y a todos, que estén acá. Me da mucho gusto ver egresados como Ada, como Ángel, que ya también lo vi que está por acá. Estudiantes que acaban de egresar como Triana, estudiantes que están pasando a tercer semestre y que seguramente pues bueno, les interesará de forma especial esta charla. Y bueno, también a nuestros estudiantes de primer semestre, a quienes tenemos muchas ganas de conocer físicamente lo antes posible. Y bueno, pues a todas las personas que no necesariamente estén involucradas con la universidad y con la carrera, pero que hayan tenido interés en este tema. Entonces, pues bienvenidos a todas y a todos. Y bueno, antes de darle la palabra a Ale, me voy a permitir leer su semblanza para que puedan conocer un poco más acerca de su trayectoria. Y bueno, pues, Alejandra Ballina Graf, ella es directora, productora, profesora, fotógrafa, directora residente y asistente de dirección. Ella estudió la carrera de comunicación con especialidad en medios audiovisuales en la Universidad Iberoamericana. Estudió dirección escénica en la Central School of Speech and Drama en Londres, Inglaterra. Estudió fotografía artística y técnicas de Polaroid y procesos antiguos en el Centro de Arte Fotográfico Saúl Serrano. También estudió dirección de arte para cine en Cinefilias, en los talleres de Coyoacán. También ha tomado varios cursos de producción ejecutiva con Marisa de León, Agustín León y Lizzy Cancino, Pepe Valdés, entre otros. Dirección escénica con David Gaitán, clown con Artur Chávez, escenografía con Jorge Ballina, Strasberg para actores con Mauricio Bustamante, dramaturgia con Jimena Escalante, cuidado y mantenimiento de la voz con Carmen Mastache, dirección para el teatro musical con Robert McQueen. Ha impartido el curso de audiciones para la compañía de teatro musical Mago de Corona de la Universidad de Sinaloa y producción ejecutiva en Área 51, Foro Teatral en Jalapa, Veracruz. El seminario de interpretación de teatro musical en Escuela Mitra en Buenos Aires, Argentina, y en Voces en Neuquén, en Argentina también. A partir de agosto de 2017 se integra como parte del personal docente en la licenciatura de producción de espectáculos de la Universidad Claustro Sor Juana, coordinando por cuarto año consecutivo las microficciones del taller de producción, así como en el taller Detrás de la Escena en Casa del Lago de manera independiente. Ha sido jurado en festivales universitarios, en la Muestra Estatal de Sinaloa y en los premios metropolitanos de teatro. Bueno, activa el micrófono y el video si quieres. Ahí nomás les pediría si pueden cerrar su micrófono para que no se nos confunda la información. Muchas gracias. Perdón, continúo. Ha participado como asistente de dirección, directora residente y productora ejecutiva en varias obras de teatro, danza y ópera, de las que destacan Llenando el Vacío, Fuera de Tiempo, Out of Sync, Todas las Horas del Día, DC de Acuyá, Entre tú, yo y los otros, Giselle, Sí, es él, Tonelada de Luz, Aeropuerto, El Hombre Partido. Bueno, en El Hombre Partido asistió dirección y producción. También fue parte del asistente de dirección y producción en La Extraordinaria Historia del Pájaro Azul, de Alfonso Cárcamo. Asistió dirección en Faust, How I Rose, de John Jessuron, dirección de Martina Costa. También produjo el remontaje del concierto improvisado para público y actores Opus Sí en La Capilla y la temporada de teatro escolar, así como varias presentaciones en la República. Para la residencia que tuvo Teatro del Farfullero en la Gruta del Centro Cultural Helénico, bajo la dirección de Mauricio García Lozano, participó como productora ejecutiva, asistente de dirección y coordinadora de giras de Noche Árabe, Juan y Beatriz, Te Odio, de Jimena Escalante. También asistió a dirección en Ultramar, de la maestra Luisa Josefina Hernández, Descorazonada, unos cuantos piquetitos también de Jimena Escalante, la dirección de Tina Modotti en el Teatro Víctor Hugo Rascón. Entre muchas otras cosas, que me voy a brincar un poquito acá. En el Teatro Insurgentes. Me sentí vieja. En el Teatro Insurgentes, bajo la producción de Claudio Carrera y Tina Galindo, trabajó al lado de Eugenio Derbez en el musical Una Eva y dos Patanes, de David Yazbek. Asistió a dirección en El Buen Canario, de Zach Helm. La dirección fue de John Malkovich. Fue directora residente del musical La Novicia Rebelde. Asistió a dirección en Juegos Siniestros de Anthony Schaffer, bajo la dirección de Enrique Singer. En Koch, Nadando con Tiburones. También asistió a la dirección en la ópera Muerte en Venecia de Jorge Ballina. También fue coordinadora audiovisual tras en las entregas de La Hiel.
En Drama Fest fue coordinadora de producción en 2008, el Foro Internacional de Creadores Escénicos en 2016, y bueno, fue de 2010 a 2015 gerente de elenco de la Compañía Nacional de Teatro. También estuvo en Anfitrione, Desechos Tóxicos, La Dalia Negra, Hay un señor sentado en la sala, El dramaturgo muerto, Lobos por Corderos, Blanca Blue, Blink, de Rumis, y bueno, en 2019, 2018 y 2019 fue directora residente en Los Miserables, y directora también residente en Casi Normales. En 2019 dirigió la lectura dramatizada Nuestro Cuaderno Rojo, y pues bueno, para el 2020 estaba preparando el estreno de El Mar Enamorado, que es una obra de teatro para niños y bebés. Entonces, pues bueno, Ale, muchísimas gracias por estar acá, y bueno, te cedo la palabra. Bueno, pues justamente a partir de como ya Lina leyó mi no tan breve semblanza, debería haber mandado algo más sintético. Voy a tratar de ser sintética en esto que les quiero compartir, que me ha estado rondando mucho, no solo el quehacer de estos últimos meses, sino también la cabeza y la emoción y la pasión del teatro, ¿no? De los espectáculos, de las artes escénicas. Yo, como ya o sea, ya pudieron ver de lo que les leyó Lina, pues a mí me encanta, yo siempre digo que soy teatrera mitotera, porque yo he estado haciendo de todo, y todo ese currículum que puede sonar muy rimbombante, lo he hecho porque a todo he dicho, va, ¿no? Sí, hagámoslo. Entonces, no es algo que yo me propuse nunca como un objetivo en la vida de cuando tenga tal edad, voy a tener estas experiencias, sino como que las cosas se fueron dando, ¿no? En la misma creación del hacer escénico y el hacer teatral, que es en donde más me he desarrollado. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa cuando de repente, bajo la pandemia que nos afectó a todos en nuestros ámbitos de vida, se cierran los teatros, ¿no? Me invitaron hace poquito a escribir un artículo en la revista Teatro My Love, que de hecho creo que salía hoy el artículo, curiosamente, en el que la premisa era qué pasaría si los teatros no volvieran nunca más, ¿no? Y yo, pero ¿por qué me atormentan de esta manera? qué crueldad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en estos meses en donde efectivamente los espectáculos han cerrado? En donde, como decía Lina, los espectáculos masivos, ya sean conciertos, o sea, teatro, ópera, danza, cines, ¿no? Todo esto se ve afectado por la pandemia. Fue muy curioso observar que antes de que el gobierno le dijera a los teatreros cierren sus teatros, los teatreros habían cerrado 2 semanas antes. Esto habla mucho de la personalidad que tenemos los que nos dedicamos a esto, porque las crisis mundiales no nos son tan ajenas, en el sentido de que tenemos una personalidad resiliente, y esto quiere decir que podemos trabajar bajo cualquier tipo de adversidad, y eso nos hace más creativos, y eso es algo en lo que yo creo mucho. Entonces, bajo esto yo sabía que no nos íbamos a quedar, o sea, había una imposibilidad real, que era no puedes generar recursos de lo que normalmente vives, no puedes pisar un escenario y dar una función, o sea, eso es impensable, no solamente porque pone en riesgo al público, sino pone en riesgo a los elencos y pone, está prohibido por la ley, pues, ¿no? Entonces, creo que el haber decidido los teatros cerrar antes de que el gobierno lo hiciera oficial, habla de esta personalidad de la gente que nos dedicamos a esto. O sea, que por prudencia, por respeto, por coherencia, decidimos retirarnos de nuestra fuente de trabajo, inclusive antes que el mismo gobierno lo pidiera. Entonces, ¿qué ha estado pasando en esto? O sea, yo sabía en ese momento que no nos íbamos a poder quedar callados ni quietos, que efectivamente o sea, en el caso de los artistas, pues si eres un pintor o un escultor o un escritor en donde tu quehacer es en solitario, pues es el paraíso la pandemia, ¿no? Porque te obliga a quedarte en tu casa, encerrarte y ponerte a crear, o sea, tener ese tiempo de sentarte enfrente de tu computadora, tu cuaderno, tu lienzo, tu lo que sea,
pero el teatro es un arte colectivo y como tal nos implica estar en contacto con los demás, ¿no? Entonces, ¿qué ha estado pasando en este tiempo? Curiosamente, bueno, cuando anuncian la pandemia, pues, ¿qué estuvo pasando? Quiero ponerles este video. No se ve, Ale. Ale, creo que no se ve. Esto fueron las primeras cosas que empezó a pasar, o sea, que empezaron a movilizarse entre la gente que hacía teatro. ¿Sí se ve y sí se oye bien? Si no, ¿no se vio ni se oyó? Ah, caray, No, Ale, no se vio nada. ¿de verdad? Bueno, se oyó sí, pero no se vio. A ver, ¿ven aquí la pantalla o no ven nada? A ver, espera. Se ve el cartel nada más, pero el video no se vio. Ok, es que sí es importante que vean lo que les quiero enseñar, porque si no, a ver, esperen. Ok, lo que arreglo esto, les iré contando. Yo así muy, muy orgullosa de mi video y no vieron nada. Bueno, a lo que voy con esto, y ahorita intento ver por qué nos está viendo. Las iniciativas empezaron inmediatamente, ¿no? A ver. Díganme si... ¿Ahí ven algo o no? Sí, ahí se ve. Ok. Bueno, ahí les va otra vez. ¿Ven y oyen? Sí. ¿Ahora sí? Ok. Les decía, sí, ahora sí, todo bien, se vio todo bonito. Ok, lo extrañamos, pues sí, un poquito, ¿no? La primera iniciativa que empezó a tener todas las producciones, bueno, este video es de producciones obviamente más grandes, más comerciales, pero todo el mundo empezó a movilizarse. Hubo una gran campaña de quédate en casa, sabiendo que eso implicaba evidentemente ponernos un poco, no la soga al cuello, pero pues era en lo que creíamos que era lo congruente, ¿no? Pero como les digo, empezaron a pasar, empezó a pasar un gran movimiento de cosas que sucedían en torno a los espectáculos y al teatro, ¿no? Entonces, evidentemente primero fueron las cancelaciones. Les voy a hablar y sobre todo el material que les voy a presentar son cosas que yo tengo cercanas, no es autopromoción, pero digamos que es lo que tengo a la mano. Este espectáculo, por ejemplo, que eran unas conferencias que estábamos haciendo una gira, pues evidentemente se canceló y a lo que voy con esto es que las fechas pues eran totalmente improbables, o sea, se han ido recorriendo, ¿no? O sea, de repente se empezó a hablar de junio y cuando llegamos a junio fue de no va a ser junio, va a ser septiembre, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, si esto va sucediendo o no, o nos vamos de repente hacia el año que entra, ¿no? O sea,
Cuando Broadway cerró, yo dije, híjole, esto está fuerte, ¿no? O sea, porque Broadway es una industria muy, muy fuerte. Y cuando Cameron McIntosh dijo, vamos a estrenar, Andrew Lloyd Webber dijo, vamos a estrenar Fantasma en la Ópera en enero del 2021, ahí fue donde dije, híjole, esto, ellos pues, sí lo están viendo como a un largo plazo que nosotros quizá no estemos tan claros, ¿no? Pero digamos que eso fue lo primero que empezó a suceder. ¿Qué empezaron a ver? Muchísimas iniciativas, tanto del gobierno como de independientes, ¿no? Toda esta campaña de Contigo a la Distancia, en donde había obras de teatro, óperas, talleres, foros de discusión, videos que le mostraron a la gente cómo hacíamos el teatro. O sea, hubo formas de decir, aquí estamos, seguimos existiendo, ahorita no podemos existir como el público nos conoce, pero valorar un poco el quehacer teatral fue una de las cosas que se empezaron a hacer, ¿no? Por ejemplo, el Colegio de Productores de Teatro junto con Recio, ¿no? Que es la red de espacios independientes, pues se juntaron a ver qué se podía hacer, bajo qué normas, cómo podíamos regresar. O sea, esto empezó a pasar desde muy, muy temprano momento de la pandemia, ¿no? O sea, empezaron como a suceder cosas paralelamente. Entonces, o sea, y los individuales, ¿no? O sea, aquí pues yo literal puse en mi Instagram así de, ¿qué onda? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿No? Y por ejemplo, en el Día Mundial del Teatro, pues se conmemora el 27 de marzo y esto pues acababan de cerrar los teatros para entonces. Entonces se empezaron a hacer estas campañas en donde lo importante era el quédate en casa, ¿no? Entonces el teatro se celebra en casa, todas estas personas empezaron a participar en lives desde su casa, hablando de teatro, leyendo teatro, haciendo teatro. Los cantantes de teatro musical hacían conciertos en su casa, los otros hablábamos y reflexionábamos acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces el movimiento seguía, no podíamos quedarnos quietos, ¿no? Ni silenciados. Entonces fueron como entrevistas entre nosotros, todo esto en redes sociales. Cursos, ¿no? Yo este taller lo daba desde hace 3 años y de repente la pandemia me dio la posibilidad de abrirlo no de manera presencial, sino virtual, y ha sido increíble lo que hemos hecho hasta ahorita porque pues hay gente de todos lados, no solamente de México, sino del mundo. O sea, gente que nos juntamos a hablar de teatro y a analizar teatro y a ver teatro de otras latitudes. Entonces ha sido una ventana de oportunidad para eso, para a través de esto, o sea, de la tecnología que de repente si es de, tienes muteado tus micrófonos y ese tipo de cosas, nos permite estar conectados, ¿no? Clases de todo el mundo empezó a compartir. Fue muy curioso cómo antes de pensar en pagar nuestra renta y ver cómo íbamos a sobrevivir en los siguientes meses, que no sabíamos cuántos iban a ser, todo el mundo empezó a compartir su conocimiento, a hacerse presente, a que el teatro no muriera, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas eran unas clases de historia de la moda que impartía Estela Faguaga, que tiene una compañía de coordinación de vestuario y producción de vestuario que se llama Trama y Drama. Entonces daba clases ella en Zoom, ¿no? Esto, por ejemplo, títeres resistiendo al coronavirus. Entonces era una serie de conferencias acerca de diferentes estilos de títeres. Entonces pues, todo esto era en Facebook. O sea, a mí se me empezó a llenar la agenda, nunca había tenido tan llena la agenda de a las 4 tengo live en no sé dónde y a las 6 de la tarde hay un, entonces como que eso era mantenernos vigentes, ¿no? Por ejemplo, cuentas, esta es una cuenta de una chava que inventó ella, que se llama Broadway en Casa, y entonces invitaba todos los días a una persona diferente que se dedicara al teatro musical y entonces algunos daban conciertos, otros platicábamos nuestra experiencia. Cuenta que, por cierto, fue hackeada hace poco, lo cual es penosísimo porque le hackearon la cuenta y se la vaciaron. El mal existe, muchachos. Y, por ejemplo, este tipo de cosas. Este es Daniel Dijes, que hizo Valjean en Miserables. Está ahorita en España y entonces puse... Le daba conciertos a sus vecinos todos los días a las 4 de la tarde. Con canciones positivas y bonitas.
Entonces, pues digo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, decir, ¿qué hacemos? Como los aplausos a los médicos a las 8 de la noche, pues sacaba su bocina y el público, los vecinos le aplaudían y además lo transmitía en vivo, entonces desde México podíamos oírlo haciendo su show, ¿no? Y luego empezó esta otra cosa que se puso ahí como medio de moda, que fue reunir elencos de diferentes musicales y cantar una misma canción, ¿no? Yo tuve la suerte y la desgracia, porque fue una logística de locura, de coordinar el de Miserables, que en principio era con el elenco del 2018, que fue con los que yo trabajé, que también por otro lado pues estaban en diferentes partes del mundo y entonces manden su video y editarlo. Y de repente a Andrés Elvira se le ocurrió que por qué no sumábamos al elenco del 2002. Esto fue sorpresa para los del 2018, que eran como muy fans y muy amigos de los del 2002, y entonces pues fue juntar 81 voces que nos significaba cantar esa canción, y entonces fue toda una producción, porque también conlleva un guión, un cómo va a entrar cada uno, y obviamente la edición, o sea, fue una super logística, ¿no? Y fue una manera muy curiosa de estar cada quien en su casa, pero sintiéndonos como muy unidos, ¿no? Entonces, hicimos su bonita premiere, ¿no? Juntándonos en Zoom, compartiendo pantalla, y pues ahí están todos viendo el resultado, ¿no? Entonces, por creatividad no paramos, ¿no? Eran ciertas formas muy diferentes de compartir lo que hacemos y lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fue este elenco fue el elenco del 2002, que pues también había gente en España, en Argentina, en México, gente que no se veía hace 12 años, que pues de repente se puede estar unidos cantando lo que les gusta cantar y lo que les dio sentido a lo que hicieron hace 12 años, ¿no? Entonces, pues es otra manera de expresarnos y de crear, ¿no? Entonces, pues bueno, fue muy bonito, muy emotivo. Y luego que empezó toda una ola de compartir el teatro que habíamos hecho, ¿no? O sea, si teníamos las obras grabadas, ponerlas en línea, por ejemplo, la teatrería, ¿no? El calendario de funciones online, entonces el último teatro del mundo, y todo esto era gratis, ¿no? Entonces llovían links y maneras y cosas y formas de ver teatro en línea, ¿no? Por ejemplo, así, las analfabetas, todo con hashtag teatro en casa, quédate en casa, no necesitas salir, todavía puedes tener los espectáculos en casa, ¿no? Y había toda esta situación en donde los primeros meses de la pandemia, pues todo el mundo estaba o viendo series o escuchando música o leyendo libros, y todo eso lo habían hecho artistas que ahorita no tenían cómo subsistir, ¿no? Y curiosamente, como les decía, la gente empezó a compartir su trabajo, su arte y sus ganas de crear antes de pensar cómo vamos a sobrevivir. Entonces, pues bueno, cosas online, todo tipo de espectáculos. Y por ejemplo, el Festival de Zacatecas, que no se pudo llevar a cabo, entonces lo que hicieron fue hacerlo virtual, en donde aquí lo que pasaba es que no había un cierto como, o sea, a lo mejor muchas de las obras que se transmitieron durante este festival, pues eran obras que estaban grabadas literal con la cámara del asistente de dirección, ¿no? Puestas en un tripié, con el público pasando. Entonces, pues era un registro que, pues un poco, no que demeritara la obra, pero que no le hacía justicia, o sea, que no tenían buenos micrófonos, que no tenían buenas tomas. Entonces, todo eso hizo que fuera un poco más complicado que se apreciara, pero eran estas ganas mantenernos vigentes, ¿no? Con las consecuencias que está teniendo la persona. Pueden apagar cuanto a su salud mental, ¿no? Contigo a la distancia, las óperas de Bellas Artes, ¿no? Estas óperas que sí estaban grabadas de manera adecuada por el Canal 22, empezaron también a transmitir con una programación, ¿no? Y luego había como una especie de plus, por ejemplo, en donde había cosas interactivas. Entonces, por ejemplo, empezaron a hacer este tipo de dinámicas, de poner un cuadro de la ópera y entonces tú lo tenías que recrear contigo y tus hermanos disfrazados, con muñequitos o lo que sea. Entonces, esto hacía que la experiencia teatral tuviera un plus a la hora de lo que perdía al verlo en la tele. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo ir a ver Muerte en Venecia a Bellas Artes a verla en tu tele.
Entonces se pierden muchas cosas, aunque tengas el registro y la forma de verlas. Pero entonces hay toda una situación en donde le tienes que dar un plus al público que no tendría en el caso de que la vaya a ver a un recinto, ¿no? Ópera, por ejemplo, en otros lugares del mundo también estaba sucediendo esto. El National Theatre son expertos y no nos da tiempo como para meternos en esta cuestión de justamente de cómo tiene que ser videada o transmitida una obra, pero el National es experto en eso. O sea, el National sí tenía, antes de la pandemia, el National Theatre Live, que justamente era, o sea, estos espectáculos llegaban, por ejemplo, al Lunario, y tú veías las obras del National sin la necesidad de ir a Inglaterra a verlas en vivo. Las podías ver muy bien grabadas, muy bien sonorizadas, muy pensadas para ser videadas sin que fuera una película. O sea, seguía siendo una obra de teatro bien grabada, y entonces a eso es a lo que hay que aprenderles mucho, ¿no? Y el National tiene pues muchísima experiencia en eso, ¿no? Que además hacen obras, digamos, las funciones que graban son funciones especiales pensadas con un director de cámaras, con un guión especial para ser videadas, y no solamente la cámara puesta atrás en un tripié, ¿no? Empezó a pasar también este tipo de videos, ¿sí me oyen? En donde pues también una vez que ya sucedió toda la campaña de quédate en casa, sucedió estas campañas de vamos a regresar, porque la esperanza también era necesaria, ¿no? Pero les aseguro que nuestra vida sería muy diferente sin la posibilidad de ver al mundo y de vernos a nosotros mismos homenajeando a la vida en vivo. Nosotros los productores de teatro nos encontramos trabajando juntos, unidos, para ustedes, acomodadores, taquilleros, actores, músicos, bailarines y sobre todo para ustedes, público. Muy pronto estaremos de regreso con la magia del teatro. Nos dedicamos a contar soluciones a los problemas que enfrenta día a día la vida de millones de seres humanos. Vamos al teatro para olvidar nuestros problemas, a través de la risa, la belleza y la fantasía. Bueno, este video Hombres, sucedió mujeres, al salir de un teatro, para eso, para que la gente y la gente que trabaja en el teatro también se sintiera apoyada y que supiéramos la importancia que tiene el teatro, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que entre más tiempo pase, lo han dicho los mismos productores, más difícil va a ser regresar, pero también al mismo tiempo vamos a necesitarlo más y lo vamos a ver desde otro punto de vista. Ante la mirada del público, entonces, pero estos videos de nuestro quehacer. sí son importantes y necesarios para que la gente, para que todos nos sintiéramos como apoyados y supiéramos que esto no ha muerto, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas de estos productores, que son más los que hacen teatro más comercial, o sea, Claudio Carrera es del Insurgentes, Morris Gilbert es de Ocesa, Tina Galindo es del Insurgentes, o sea, como que son los productores de teatro como más de gran formato, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este video no presentaba ninguna estrategia, pero sí la están ellos pensando y teniendo, ¿no? Por otro lado están los productores independientes, que son los que se están moviendo como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, luego surgió esta cuestión que también fue mundial, que esta imagen, bueno, fue así de las cosas más tristes y aterradoras que le podrían pasar al teatro, que era este ejercicio, bueno, esta es una foto del Berlin Ensemble en Alemania, que pues proponían qué pasaría si las medidas que propone el gobierno para regresar a los teatros fueran las que están proponiendo. Entonces la sala se vería así, ¿no? Y eso no hablemos de los espectáculos, que tendrían que ser monólogos, que tendrían que ser con distancias de menos de 1 metro, o sea, entonces ya ahí limitas incluso la forma en la que se están contando los espectáculos. Entonces, ahorita está sucediendo ese debate, o sea, si ahorita ya pueden regresar o no, y justo hace rato estaba platicando eso con Lina, así, ahorita, hace 2 horas,
se publicó una nota de que los teatros pueden abrir en la ciudad, en México, a partir de la próxima semana con el 30% de personas en el teatro. Entonces, pues eso no solamente es incostable para los productores, o sea, para darnos una idea, el Teatro Milán podrían entrar solamente 60 butacas, y si hacemos cuentas, pues los boletos tendrían que costar un dineral para que eso pudiera ser, o sea, para que pudieran pagar, ya olvídense de las personas, para que pudieran pagar la renta del teatro. Entonces es un suicidio pensar que alguien pueda abrir con un aforo de 30%, ¿no? Entonces, ¿qué seguía pasando? Bueno, pues todas estas cuestiones online, o sea, las transmisiones online, y no solamente de teatro, sino de conciertos, ¿no? En donde pues era una opción, o sea, de sentirnos cerca de obviamente ver el concierto de Casi Normales en la computadora, pues no se equipara para nada al verlo en el Teatro Aldama, en una butaca, pero eran como las formas de estar ahí y estar creativos. Conciertos como, por ejemplo, Mentiras el Grupo, que también es un formato de concierto, lo hicieron en un formato digital, ¿no? Entonces, hay cosas que ganan este formato y hay cosas que no ganan en este formato, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de ahorita es ver las formas en las que tenemos que crear un nuevo lenguaje, ¿no? No sé, por ejemplo, hubo iniciativas de teatro por WhatsApp. Pues no sé, yo siempre digo, hay que ver, o sea, si el punto es contar una historia, da igual en qué formato lo vayas a contar. El chiste es que la gente le llegue esa historia, ¿no? Saber si eso es teatro o no es teatro, si eso es un espectáculo o no entra dentro de la categoría de espectáculo, creo que es una cuestión que ahorita, a mí en lo personal, y todo el mundo tiene su opinión y puede tener su opinión y será válida, creo que a mí en el encasillar esto en algo es lo que menos me preocupa, ¿no? Empezó a haber este tipo de espectáculos. Inicio de sesión lo produce Lobos Producciones, que hicieron originalmente Lobos por Corderos, que era una obra de teatro, y están proponiendo este tipo de espectáculos, que son, ¿cuál es la fórmula? Tienes dramaturgos diferentes, con un director de escena, que es Enrique Singer, y van cambiando los actores generalmente conocidos o famosos o taquilleros, por llamarlo de alguna forma, y lo que tú estás viendo en línea es entrar a la intimidad del proceso creativo de un elenco, que es la primera lectura de una obra. Entonces, los dramaturgos escriben una obra y ellos tienen como primer acercamiento, que eso es algo que el público no ve, ¿no? No estás viendo la obra finalizada, estás viendo un plus, ¿no? Entonces, generar los lenguajes a partir de estos pluses está interesante. Esta fue una muy particular. Si alguien tuvo la oportunidad de ver esta sesión, fue muy chistosa porque estaban transmitiendo por YouTube y de repente en un momento Enrique les propone a los actores, que eran Alan Estrada y Alex de la Madrid, la obra estaban ellos en un baño como de vapor, ¿no? Entonces les dice, quítense la playera, se quitan la playera y el YouTube lo censura y les baja la transmisión. Entonces, cosas que no pasarían en el teatro, de repente, y además hay un video por ahí que no se los pongo porque es muy largo, pero pues están ellos así en su dinámica del ensayo y de repente, se nos acaba de ir la transmisión y de repente se dan cuenta de que los acaba de censurar YouTube. Entonces, cosas que estamos creando nuevas formas, nuevos lenguajes que pues claro, no se te ocurre reglamentar que no puede haber desnudos porque YouTube es más pudoroso que un teatro convencional, ¿no? Entonces, pues bueno, luego después de esto hay pláticas o sea, la gente puede chatear y eso es un plus que no tienes en una obra convencional, ¿no? Que no tienes, esto no se puede ver en teatro, es otro tipo de espectáculos, otro tipo de contenido, otro tipo de montaje, ¿no? Y luego empezó a ver Edificios San Miguel, no sé si alguien de ustedes la conoce, obras que empezaron a mutar de un lenguaje a otro. Entonces, Edificios San Miguel se originó como una obra de microteatro. Después la ampliaron, la hicieron más larga y la hicieron una obra de teatro que duraba, no sé, 1 hora, que era medio inmersiva porque se trata de una junta de vecinos, ¿no? Entonces, todo lo que pasa alrededor de una junta de vecinos y el público normalmente estaba
sentado, eras un vecino más, aunque no podías opinar, algunos opinaban y eran un poco así como de, bueno, ya que se cae el que no está en el elenco, ¿no? Y esto de repente, pues claro, ¿cómo son las juntas de vecinos ahora? Pues en Zoom, ¿no? Y entonces entran como en esta nueva forma de trasladar los espectáculos a un formato digital, ¿no? Lo curioso de esto es, por ejemplo, en microteatro, pues ellos cabían, no sé, 10 personas de público, ¿no? En teatro, cuando lo hicieron en la Sala Novo, pues habría, ¿qué? 60 personas. Y estas maneras digitales les han permitido llegar a tener hasta 200 personas por función. Entonces, también es un plus, ¿no? Hay que encontrarle la forma y eso es lo que ahorita está sucediendo. Entonces, de repente tienen actores invitados o personajes invitados. Aquí era muy chistoso porque la invitada era Maru Gagá, que no sé si la conocen, es un personaje que hace Poncho Borbolla, él en sus redes sociales, que es una señora absoluta, una tía, ¿no? Y entonces iba a salir Maru Gagá. Entonces yo quería ver cómo iban a convivir Maru y Poncho, porque les tengo una noticia, son la misma persona, ¿no? Entonces, esta cosa que te permite el formato de jugar a esto que en teatro no existiría, ¿no? En un espectáculo presencial. Luego, por ejemplo, otros espectáculos que mutan hacia las nuevas, a estos nuevos lenguajes, tal es el caso de Bule Bule, ¿no? Bule Bule originalmente era una obra de teatro inspirada en un programa de televisión en donde tú como espectador pues estabas, digamos, como en el set. Y de repente lo trasladan a este espectáculo, bueno, no es espectáculo porque hoy en la mañana estuve discutiendo con el productor que él decía que no era un espectáculo, que era un entretenimiento, dejémoslo en un entretenimiento, pero que se convierte en un programa de televisión como muy acertado para este nuevo formato, ¿no? Entonces, esas son las cosas que han sucedido. Ahora, otras nuevas formas de contar historias. Tercera Llamada es una casa productora, bueno, es una productora que ha producido teatro durante mucho tiempo, tiene buen prestigio, y empezaron a hacer estas temporadas de teatro en línea. Y aquí es donde empieza lo interesante en el sentido de las nuevas formas de contar historias. Son temporadas de tres obras diferentes, obras breves, que se presentan en vivo, bajo donativo, o sea, no cuesta el boleto, e invitan a gente, ya sean que ellos mismos sean los directores o los escritores, o invitan a actores, invitan a otros creativos. Yo tuve la suerte, por insistente también, de que me invitaran a dirigir una de estas obras. Entonces, puedo compartir como mi experiencia a partir de, justamente de ya haberlo vivido, ahora sí que no le digan ni que no le cuenten, ¿no? Y realmente estuvimos nosotros en la temporada anterior, que es la obra de Feliz Cumpleaños Queta, había estas otras dos obras con las que compartíamos funciones, y lo que es muy interesante de este proceso, un poco también pensando en lo que iba a suceder con las microficciones, ¿no? De saber qué van a hacer y si van a tener que ser en formato digital, saber cómo se comporta este medio, ¿no? Y les tengo una noticia, el proceso de producción es el mismo, simplemente la plataforma es la que cambia. ¿Por qué? Porque tuvimos, este era mi bello póster, obviamente digital, ¿no? Tuvimos una primera lectura, ¿no? Brincamos por los hogares de las 4 amigas. El problema es, la diferencia es que no es que estés en un salón de ensayos, en una mesa donde estás leyendo. El dispositivo es lo que cambia, pero tuvimos lecturas, tuvimos adecuaciones del texto, tuvimos ensayos técnicos, ¿no? Yo me veo donde dicen que está Sonia. Entonces, calendarizamos ensayos técnicos y hubo un ensayo técnico, ¿no? Hubo ensayo técnico también, que era pues cómo se van a ir viendo y cómo se tienen que ver las pantallas y cuál es el encuadre que nos conviene más y cómo conviene que estén sentados los personajes y cómo conviene que se muevan los personajes, porque todo eso es un discurso. Igual que lo sería un trazo en una obra de teatro, igual que sería un diseño de escenografía en un proceso convencional, ¿no? Un diseño de vestuario, o sea, aparentemente podría parecer que no existe, pero sí existe un diseño, ¿no? Un comportamiento entre los 4, ¿no? Juntas de producción, por ejemplo, ¿no? Yo soy Miguel Santarrita y por acá está Ana
Entonces tuvimos igual, por ejemplo, en la obra que nosotros hicimos, teníamos un cameo de un personaje que aparecía ahí nada más reflejado en un espejo, y eso salió porque casualmente Mónica Dion, que es una de las actrices, es vecina mía, o sea, vive en el departamento de junto. Entonces yo de repente estaba en mi ensayo en mi casa y luego aparecía en casa de Mónica con tapabocas, ¿no? Y entonces uno de los vecinos se voluntarió a hacer un cameo, entonces ahí estamos marcando el trazo, pero fíjense lo que pasa. Exacto, exacto. Sí, porque si no entras a cuadro, como cuadro. O sea, ¿no? O sea, la cámara se vuelve un personaje, ¿no? La cámara se vuelve tu público. Entonces, pues, ¿cómo que entro a cuadro? Pues tienes que componer cada una de las 4 cosas que están pasando al mismo tiempo. Cosas que eso en teatro no sucedería. O sea, esta obra no funciona, está pensada, escrita, dirigida y hecha para este formato. No me imagino hacer el año que entra en el Lucerna Feliz Cumpleaños Queta, no funcionaría, ¿no? Entonces también crear nuevos lenguajes es lo que está siendo muy apasionante y muy interesante de todo esto. Si se fijan aquí, pues tuvimos una función de prensa, las actrices, eso era muy curioso, porque las actrices estaban muy nerviosas. O sea, no era lo mismo un ensayo entre nosotras, en donde podíamos parar y chacotear y echar relajo, a tener la sensación de que había prensa en el público. Y ellas estaban actuando solas en su casa frente a su computadora, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Y también en las noches y cuando había público y la entrada al público y todo eso es como... O sea, aquí estamos en el mierda antes de entrar al escenario, ¿no? Entonces estaban ellas muy emocionadas y muy nerviosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues eso nada más es, pues apagas tu cámara y ya estás backstage, ¿no? Pero a fin de cuentas, hay como, sí tiene este saborcito y esta emoción que normalmente tendrías en una obra, ¿no? Entonces aquí están entrando el público, ¿no? Y dicen, entra público, y empiezas a ver cómo cada uno va entrando, ¿no? 288 espectadores, muy probablemente no hubiéramos, o sea, si esto fuera una obra de pequeño formato en un teatro, no hubiéramos tenido 288 espectadores en una función. Entonces, otra vez, estamos creando nuevas formas de contar historias, ¿no? En Tercera Llamada, por ejemplo, pues es esto. Esta era una obra que se llamaba La gente de la tablet, que estaba en una temporada antes de nosotros, era para público infantil. Y pues bueno, ahí está la actriz con sus sábanas, haciendo su producción, montando su escenografía, ¿no? 2 horas antes de su función, en algo que se diseñó junto con su equipo creativo, y ella pues ya sabe que los jueves y los sábados, que eran los días que tenía que función, pues tenía que poner sus props y preparar su utilería, ¿no? Entonces, son nuevas formas, incluso en ciertas cosas mucho más baratas, porque no estás pagando la renta de un teatro, ¿no? Esta era la gente de la tablet. Juegos con los encuadres. Feliz Cumpleaños Queta es una sesión de Zoom, pero acá tienes la posibilidad de ver la obra desde 2 puntos de vista diferentes, desde afuera, como si la estuvieras viendo en teatro, y desde adentro, que en teoría tú estás dentro de la tablet de la niña. En Tercera Llamada ha habido espectáculos de magia, por ejemplo, ¿no? Y este último que es literal con monitos. Entonces, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y creo que es lo que hay que desarrollar. Si este formato llegó para quedarse, o si este formato... Puras tarugadas que se les ocurren a estos, pero bueno, se cuenta una historia, ¿no? Si esto, les digo, llegó para quedarse, yo creo que sí podría alimentar a un público muy variado. No va a sustituir al teatro presencial, o sea, no temamos eso, ni a los espectáculos presenciales, pero son una opción. Luego, pues bueno, pasó esto que si ustedes son fans de teatro musical, fue muy emocionante, que fue Disney produciendo la versión streaming de Hamilton. Entonces, pues bueno, o sea, eso tuvo la posibilidad de que la gente que no ha visto Hamilton, porque no tiene $600 para gastar, ¿no? La pudiera ver muy bien grabada, muy bien videada y transmitida por un canal tan importante como Disney. O sea, Disney, Estados Unidos, y entonces acá pues todo mundo la hackeamos, ¿no? Pero digamos que era una forma de... Y que esto no quita
las ganas de que la gente vaya al teatro en vivo, ¿no? En México entonces se empezó a hacer eso también. Entonces igual, Tercera Llamada, que son los productores de Novecento, hicieron una función en vivo en la teatrería para ser grabada y ser transmitida en vivo a la gente que la estuviera viendo en streaming. Como toda cuestión, y pasó ahí, pues es algo que se está inventando. O sea, ahora sí que as we speak, o sea, esto está sucediendo ahorita, ¿no? Ahí les pasó que la compañía de streaming no aguantó la conexión a internet y se cayó la transmisión, y entonces a estos pobres les llovieron mentadas de madre porque pues les estaban robando su dinero, ¿no? Y dices, bueno, pues es una cosa que puede pasar, o sea, la tecnología es una maravilla, pero tampoco la hemos podido llegar a dominar 100%. Entonces, ¿qué hace la productora? Pues se hace encargo, ¿no? Y entonces no paren la función, o sea, Benny se enteró que no transmitió en vivo hasta que terminó y le llovieron también las mentadas cuando pues él qué culpa, él estaba dando una función. Entonces también a lo que voy con todo esto es, tienes que ver la manera de comunicarte, de comunicarle al público, que el público se entere cómo llegar a estas funciones, que el público sepa cómo comprar un boleto y qué conexión a internet tienen que tener y qué, o sea, todas estas cosas son nuevas también, o sea, no solamente el lenguaje, no solamente la forma, no solamente técnicamente cómo se resuelve, sino también cómo le llegas al público y cómo la gente se entera, paga un boleto y se dedica 1 hora a ver tu obra, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí les mandaron un correo después diciendo que les iban a mandar el video on demand y nada más les regalaron otra de las producciones de la teatrería on demand, ¿no? Mismo caso está sucediendo con otro tipo de producciones. En formato concierto, también tengo como el conocimiento más de cerca porque me tocó coordinar la producción. Entonces, igual, era un concierto de Susana Zabaleta y Regina Orozco que han hecho en el Lunario bajo el formato de ellas dos cantando, pero ¿qué tenía que tener de plus? En principio, pues se hizo toda la transmisión en vivo, en línea. Han surgido nuevas compañías que se están dedicando a esto, tal es el caso de Mi Show, que son los que produjeron esto, que están ahorita dedicados y como yéndose hacia toda esta cuestión del online, ¿no? Y del streaming. Entonces aquí ahorita ustedes, si no vieron ese día el show en vivo, lo pueden comprar en streaming y les cuesta más barato ya conforme va pasando el tiempo, ¿no? Acá, pues efectivamente, el proceso, pues bueno, tuvimos un ensayo, todos con tapabocas, ¿no? Como muy de sana distancia, en formato chiquito, íntimo, cercano. Entonces, luego pues hubo un día de montaje en donde igual con sanitización y todo esto se montó. Al día siguiente, todo lo que entraba al lugar, todos te tomaban temperatura, te ponían gel, se sanitizaba absolutamente todo. Aquí están sanitizando el arpa, por ejemplo, ¿no? Con ciertos, ver las maneras de, pues no puede ser obviamente nada húmedo, pues es un instrumento carísimo, ¿no? Entonces todo el proceso se convirtió en mantener no solamente la producción, o sea, de a qué hora llega el que monta las luces y quién monta primero, y luego a qué hora es el soundcheck, o sea, todo ese plan de trabajo, más aparte la sana distancia, las precauciones, todo el mundo teníamos que traer tapabocas todo el tiempo, teníamos que estar constantemente sanitizando, por ejemplo, los cortes a comer, pues si tú cortas a comer en cualquier producción, pues tienes un comedor y todo el mundo va ahí, pero pues acá no podíamos tener eso, entonces teníamos que dividir a la gente en 2 espacios, escalonar, o sea, la planeación responde al espectáculo que se está produciendo, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Todos tenían que usar tapaboca todo el tiempo, y se vende como un espectáculo en línea, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que hacer cortinillas, todo esto, ¿no? Entonces, estas son como imágenes de esto. No podía haber más de 10 personas en el foro, entonces teníamos que estar en diferentes pisos, teníamos como etiquetas con colores sabiendo qué persona tenía que estar en cada lugar, ¿no? Pues también el arreglo de las artistas, a qué hora, todo el mundo con tapabocas, todo el material de los maquillistas.
Sí, eso es privilegio de pocos que puedan estar ganando dinero y trabajando como antes, ¿no? Porque efectivamente a partir de que empiezan los streamings, empieza ya ahora sí, esta necesidad, como les decía, primero pensamos en compartir nuestro arte y ya luego decir, híjole, ¿y de qué vamos a pagar la renta los próximos meses que van para largo, ¿no? Entonces fue muy, muy impresionante este concierto porque, bueno, funcionó muy bien, tuvo 900 y cacho de boletos vendidos. Esto tenía que, por ejemplo, hubo un chat con ellas en vivo, para que la gente supiera que tenía ese plus de tener como contacto directo con ellas durante el concierto, ¿no? Yo, por ejemplo, pues que estaba en todos lados, no vi el concierto porque no lo estaba viendo en la tele, pero tampoco lo estaba viendo en el foro, pero entonces subía a la cabina y lo veía ahí. Entonces, por ejemplo, hay una figura nueva en estos espectáculos que es el director de cámaras, en donde pues él determina muchas de las cosas de cómo se ve y qué se tiene hacia dónde tiene que ir nuestra atención, ¿no? Por ejemplo, fue un concierto que se hizo ayer bajo el mismo formato de ópera prima rock, que ellos hacen tributo a Queen desde hace mucho tiempo, y ayer se transmitió en vivo, ¿no? Estaba muy bien sonorizado, estaba muy bien la dirección de cámaras. Esto fue bajo la plataforma de Cinépolis Click, que Cinépolis pues es Cinépolis, ¿no? Pero bajo estas producciones ahora de streaming, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenían un chat en donde tú les podías poner así su bonito Freddie Mercury o les podías pedir canciones y había una dinámica de una rocola en donde tú les pedías canciones. Entonces, esta cosa que normalmente no tendríamos en un concierto si pagamos el boleto y vamos al Teatro del Parque Interlomas y nos sentamos en nuestra butaca y tenemos la música en vivo, no se compara a poder tener diálogo directo con ellos, ¿no? O antes del concierto hacían unas tomas backstage en donde los ves calentar y los ves prepararse. Entonces, hay que encontrar esos pluses que puedes tener, ¿no? O sea, ¿qué le puedes ofrecer? O sea, para que el público no sienta que está perdiendo algo que es el en vivo, el espectáculo como tal en vivo, pues lo padre es un poco ver qué otras cosas le puedes ofrecer al público, ¿no? Esta es otra versión, y ya me lo acabo. Drive to Fun. Drive to Fun es un autoconcierto, como un autocinema, pero en concierto. Está montado como concierto como tal y la gente llega en sus coches al lugar y tienes suena bastante bien. A mí me daba como miedo que no se oyera. Si alguien de ustedes ha ido al autocinema, en el autocinema te dan una bocina que tú colocas en tu coche y oyes el audio de la película en tu coche. Y acá no, acá sí está sonorizado como show. Igual también hay una forma, digo, acá se ve mal porque se me acabó la batería del coche porque no lo había usado en 3 meses, ¿verdad? Y bueno, estos son gajes del oficio, pero entonces no tenía limpia parabrisas. Pero bueno, el punto es que podías sincronizar el audio del escenario con el radio de tu coche, cosa que yo no pude hacer porque no podía ni prender las luces de adentro, ¿verdad? Pero podías como salirte de tu coche, hay distancia entre un coche y otro, y había igual pantallas, yo fui a Flans, tienes tus pantallas enormes, como todo buen concierto. Entonces, digamos que esa producción es igual, y aquí se ve, no sé si logran ver bien, la gente está en sus propios coches con tapaboca afuera, bueno, algunos, y la verdad es que la logística está muy bien organizada y pues es otra modalidad, ¿no? Te dan, acá estaba como todo un instructivo, te dan esta etiqueta en donde escaneas como tu menú por si quieres pedir comida al coche y entonces ahí tienen todas las medidas de higiene en teoría, ¿no? Y bueno, por ejemplo, otros nuevos programas que han estado saliendo, les recomiendo que sigan a ellos, son Alan Flores y Max de Luna en una página en Facebook que se llama Voyeristas, que justamente lo que está haciendo es hablar de estos temas, ¿no? El lunes antepasado estuvimos Ana Francis y yo hablando de este mismo tema. El lunes pasado estuvieron unos chavos de España que también están haciendo teatro virtual.
La primera sesión estuvo Oscar Carnicero de la Teatrería junto con, se me fue su nombre, José Razúñiga, perdón, que es el que está haciendo como dirección de cámaras en todas las obras en streaming. Esto, por ejemplo, está sucediendo en otros países del mundo, o sea, son propuestas para conciertos masivos, si no son autoconciertos, poder tener como tu propia suite, ¿no? Y poder ver el concierto con los que vas tú y la sana distancia con el resto de la gente, ¿no? Es otra opción. Por ejemplo, es una propuesta de Australia, que además te aísla del sonido de los que puedan estar comiendo, platicando o lo que sea junto a ti. Es otra opción. O sea, se están moviendo las cosas, ¿no? Entonces, esta es la cartelera, o sea, estas cosas siguen sucediendo. O sea, si quieren ustedes ver, por ejemplo, inicio de sesión, estas son las sesiones que siguen. Ahorita todo el grupo de productores independientes se están juntando para ver qué cosas se pueden hacer y en principio el proyecto más próximo es hacer una cartelera, o sea, de que la gente se pueda enterar todo esto que está sucediendo. Si de por sí no había una cartelera de teatro como suficientemente completa, pues ahora con estos espectáculos en línea menos, ¿no? Entonces, esta es tercera llamada, esta es la sexta sesión, digamos que sería la sexta temporada de estas obras breves. Esto va a pasar este fin de semana. La Casa de Papel de Baño es un espectáculo cabaret de las Reinas Chulas, también con invitadas especiales vía Zoom, y ellas usan mucho todos los fondos virtuales, ¿no? que te da como el chance de usar Zoom. Justo en la plática que tuve con Ana Francis de Boyeristas explica mucho esto ella, que es otra posibilidad. Entonces también si la quieren ver este fin de semana es cuando. Y esto es una iniciativa relativamente justamente a partir de todas estas cuestiones de streaming, o sea, esto se presentó hoy, así como en una medio conferencia de prensa, se llama Teatrix, es una plataforma como Netflix, háganse de cuenta, pero en Argentina lleva 5 años ya, y son obras en streaming, o sea, funciona igual que un Netflix, nada más que tú vas a tener acceso a obras mexicanas, a obras argentinas, a obras de Broadway HD, y a obras españolas. Y esto es para promover el teatro mexicano, ¿no? Entonces, esto te da la posibilidad de llegar a mucha más gente, de ver obras que a lo mejor ya acabaron en temporada. Tiene como muchísimos beneficios. Entonces, también esténse como pendientes de estas opciones, ¿no? Y por último, les quiero pasar un video. Dicen que habría que cerrar los teatros y ver si así la gente nota la diferencia. Los teatros fueron los primeros en cerrar y van a ser de los últimos en abrir. El teatro siempre ha encontrado la manera de existir. Estamos hechos del mismo material que los sueños. Los Metro seguimos trabajando para reconocer el esfuerzo de quienes exploran la experiencia teatral, aún a la distancia. El mundo entero es un escenario. 3 nuevas categorías se integran para premiar al teatro. A quienes han reinventado la manera de contar una gran historia. Y a quienes, al regresar a las salas, generen nuevas experiencias dentro de la nueva normalidad. Cuando un teatro se queda vacío, siempre dejamos una luz encendida. Esto significa que aunque el teatro esté vacío, regresaremos. Bueno, a mí esto me causa mucha emoción. Creo que, bueno, los Metro, podríamos tener una sesión enorme hablando de los Metro, ¿no? De los premios metropolitanos, pero a fin de cuentas creo que el hecho de que los Metro estén ahorita proponiendo 3 categorías diferentes para estas nuevas teatralidades, como les llaman,
da como la validación de que lo que estamos haciendo está valiendo la pena. No porque sean los metros, sino porque, les digo, cuando a mí me invita este grupo de productores independientes a estas reuniones de ver qué está pasando y qué están haciendo, y entonces es la teatrería hablando de Teatrix, por ahí hay otra iniciativa de Luli Garza, que es también una especie de teatro de esta misma como plataforma tipo Netflix, que es para teatro breve. O sea, como saber que pues, yo estaba haciendo estas reflexiones sola en la sala de mi casa y haciendo mis obritas vía Zoom, y de repente saber y sentir que esto está pasando en grande y que todos estamos yendo hacia el mismo lugar, instintivamente, ¿no? Entonces, el hecho de que los metros ya lo hubieran visualizado desde antes y estén validando estos espectáculos como una nueva forma o una manera diferente, si ya sea va a durar para toda la vida o si va a durar mientras dura la pandemia, creo que como que es muy esperanzador, o sea, el saber que al mismo tiempo seguimos siendo una comunidad que está caminando hacia el mismo lugar. Entonces, estas 3 nuevas categorías son teatro, que es un poco todo esto que les mostré, o sea, como que redondeaba, ¿no? Cuando se lo mandé a Lina de, mira esto, qué emoción, me dijo, es que hay que hablar de esto en el webinar, porque justamente son estas 3 vertientes de nuevas formas de hacer espectáculos, entretenimiento, como quieran llamarle, ¿no? Nos da igual un poco la etiqueta, o sea, siempre y cuando esté sucediendo. Y una es estas nuevas formas de contar historias a través de las cosas en línea, que es todo esto que les platiqué. Otra es eventos en streaming, porque efectivamente para poder hacer una obra de teatro que tú la veas en tu casa y sientas la experiencia, definitivamente tiene que estar bien grabada, ¿no? Lo que les explicaba hace ratito del National. Y hay videos de cómo el National hace eso, ¿no? Se los compartiré en algún momento, pero es como bueno también que se pueda premiar una buena transmisión de streaming. Y la tercera categoría son teatros con las nuevas normalidades. Entonces, por ejemplo, justamente en el Teatro Milán se está haciendo un nuevo espectáculo como un poco inmersivo, en donde la gente va a estar a sana distancia y los actores también, y van a tener como ciertos monólogos, y entonces eso que es una nueva forma de agarrar las nuevas normalidades y las nuevas formas que nos va a permitir el gobierno o la pandemia misma hacer de espectáculos, puedan entrar dentro de esta nueva categoría, ¿no? Entonces, cualquier espectáculo que entre cumpliendo con esas nuevas normas va a ser lo que va a entrar en esta nueva categoría. Entonces, digamos que a la hora de validarlo, es como, ok, por acá pueden ir los nuevos espectáculos, ¿no? Las nuevas maneras de entretenimiento, de contar historias. Entonces, creo que es una cosa muy positiva lo que está pasando. Creo que por ahí decían en algún lugar que para la creatividad no hay pandemia, ¿no? Y yo sí creo que la creatividad la ejerces con lo que hay. Y si esto es lo que hay ahorita, pues vamos a explotarlo hasta su máxima expresión, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, o sea, compartirlo con ustedes porque sé que la gran mayoría de ustedes son o productores en potencia o en formación, y que aprender a producir bajo estas circunstancias los va a llevar a utilizar su creatividad de una forma como mucho más, retadoramente, ¿no? Como más, creo que ante nosotros como comunidad teatral, ya seamos nuevos o no, para todos es algo nuevo. Entonces, creo que el formar parte de esto y entrarle al juego para ver qué hacemos es una cosa que a mí en lo particular me causa como mucha emoción, ¿no? Que le entro totalmente al reto y que creo que pues está ahí para todos. Entonces está padre que si le quieren entrar, le entren, ¿no? Viendo cómo ustedes desde sus recursos pueden aportar a estas nuevas formas, que cuánto durarán, no lo sé, pero por lo pronto es lo que hay hoy, ¿no? Entonces, es un tema súper amplio, o sea, lo quise como ser lo más sintética posible, como exponiéndoles cosas que están sucediendo y cosas que ustedes encuentren, porque de esto, pues, o sea, ahorita hablamos de un segmento súper chiquito y de algo que está pasando como casi nada más en México, y ver qué está sucediendo en otros lados
del mundo y cómo ellos están enfrentando a estos retos, está súper interesante de analizar. Entonces, por eso fue un tema que nos latió compartir y analizar y reflexionar. Entonces, no sé si alguien de ustedes tenga alguna reflexión, pregunta, algo que quieran decir, que quieran compartir, si han visto otros espectáculos. Entonces, ahora sí, abran sus micrófonos y cámaras si su modorra se los permite. Y pues nada, gracias a todos por escuchar y por estar aquí. Gracias. ¿Alguien tiene algo que decir? El aplauso silente, que eso sí es horrible de los espectáculos. Ves a los pobres actores cantando en su casa, desgañitándose, y es así. Acaban y es de, bueno, gracias. El intercambio con el público. Hay que encontrar la forma en la que sea. Pero bueno, si alguien tiene algo que decir o que compartir, adelante, ahora es cuando. ¿Nadie? No Si puede quieren ser. pueden tomar la palabra, o sea, pueden pedir su lugar para poder hacer preguntas o comentarios en el chat, o directamente pueden abrir su micrófono. Entonces, anímense. Yo rapidísimo, no sé, como que me emociona mucho ver que, pues eso, ¿no? Que ahorita como que es una como bomba de creatividad, por así decirlo, y que ahorita como que está explotando un poquito y pues, o sea, no sé, como que a lo que voy es que me emociona mucho que realmente, digo, se ha sentido una eternidad, obviamente, pero pues el teatro así lleva, o sea, en pandemia, como aquí en México llevamos 5, casi 6 meses, y hemos logrado, bueno, se ha logrado muchísimo, o sea, a mí eso en serio se me hace así como muy, o sea, a mí me da mucho orgullo como formar parte de la comunidad como teatrera o de ser como parte de este mundo, por así decirlo. Y no sé, me emociona ver tanto, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, como que sí he visto mucho de lo que has hecho aquí de teatro mexicano, por así decirlo, pero, por ejemplo, a mí también me ha tocado ver espectáculos como teatros en Inglaterra, ¿no? O sea, también me tocó ver los últimos 5 años desde Inglaterra y también fue padrísimo porque, digo, ahí lo grabaron y como que acomodaron las cámaras y todo, pero por ejemplo fue una obra que funciona perfectamente para este formato, ¿no? O sea, como que me impresiona mucho que solucionó, ¿no? O sea, que el teatro se solucionó y que fue de que, ok, no podemos estar, pero estamos de esta forma, ¿no? O sea, eso se me hace impresionante pero pues también qué ganas de regresar, ¿no? Pero bueno, poco a poco no, muchísimas gracias, estuvo muy padre. No, gracias a ti. Y eso que dices, sí, o sea, eso se me olvidó decírselos ahorita. Cuando hicimos el concierto de Andan Sueltas, lo de Regina Orozco y Susana Zabaleta, fue impresionante cómo, y los que son productores lo entenderán muy bien, tú cuando haces tu plan de trabajo y tu minuto a minuto, sabes en dónde van a explotar las bombas. O sea, sabes dónde tienes que poner más atención porque dices, aquí va a haber algo por lo que, ¿no? Acá había, por ejemplo, un asunto que era, llevaban un iluminador del show y había el iluminador del streaming. O sea, no es lo mismo cómo se tiene que iluminar la obra de teatro o el concierto para quien lo está viendo en vivo a quien lo va a pasar por una pantalla, y las cámaras tienen que calibrarse de tal manera en que se vea bien el espectáculo. Pero entonces había como pique ahí del que estaba haciendo el streaming diciendo, es que está poniendo demasiados focos. Dije, esto va a explotar en algún momento, ¿no? O sea, ya sé que eso va a estar ahí, entonces yo tengo mi plan B, C, D, F, G, H, ¿no? O luego cosas así como, acá se van a colgar en el tiempo. Entonces yo pues hice mi minuto a minuto y iba así como siguiéndolo y no pasó nada. O sea, más bien pasó lo que tenía que pasar, lo que estaba planeado, y fue así como, ¿no? Esta cosa que pasa de repente del productor que todo lo resolvió y entonces ya es aburridísimo tu trabajo el día del evento porque ya todo sucedió y entonces generas problemas para resolverlos y sentirte productivo, ¿no? Pero entonces todo fue así como, o sea, lo único malo que nos pasó es que los del catering se fueron porque no podían quedarse ahí y llegaron 10 minutos después. Y entonces era así como, ya acabamos y no hay que comer, ¿no? Pero lo que fue muy curioso el éxito de ese proyecto tuvo que ver justo con esto, con que la gente llevaba 3 meses sin hacer nada. Y entonces te dan trabajo y todo el mundo tenía, que lo cual es tremendo lo que estoy diciendo, pero todo el mundo tenía muchísimas ganas de estar ahí y de hacer su trabajo. Entonces lo hacían no de, ya, qué flojera, bueno, ya conecta el cable. O sea, era de, estoy conectando un cable, por fin, otra vez, ¿no? Entonces creo que eso también nos enseña mucho a decir, pues más bien haz las cosas con la pasión que requieren. O sea, no
o sea, gracias a Dios somos pocos los que pudimos haber tenido esa chamba, ¿no? O sea, hay mucha gente ahorita que no lo tiene. Entonces, creo que esto también nos está permitiendo valorar muchas cosas, ¿no? O sea, lo decía yo en el texto justo de Teatro My Love, o sea, la música se forma con notas y silencios. Y ahorita estamos en ese silencio y que también es muy válido, porque sin estos momentos de ir hacia adentro, y esto lo digo siempre, no nada más en la cuestión teatral, sino en la vida, o sea, hay que aprovechar lo que ahorita podemos hacer con lo que hay, no estar esperando de ya, por favor, déjenme salir. No, ahorita estás adentro, ¿qué puedes hacer? ¿No? Ahorita estamos en la oportunidad de que nos va a generar, o sea, en la discusión que tenía yo en la mañana con Carlos Vidaurri, el productor de Bule Bule, decía él, porque yo decía, esto puede ser un formato que se quede, ¿no? Y él decía, ay, si te va a dar tiempo de estar produciendo tus cosas en el teatro y además haciendo tu teatro en línea, eso no va a pasar. Y dije, es que tendríamos que darnos la oportunidad de validar que esto también es una forma de contar historias, ¿no? Entonces, y si desaparece, ok, entonces, ¿cuántos meses nos quedan para poder seguir contando historias en este formato, ¿no? Si ya va a desaparecer por siempre y ya la gente no le va a interesar después, entonces hay que exprimirlo en su máxima expresión, ¿no? Gracias, Danieli. ¿Quién más? ¿Alguien más ha visto este tipo de espectáculos? O sea, ¿ha tenido la experiencia como espectador? Emanuel. Hola, Ale. Bueno, sí, anteriormente estaba familiarizado con el trabajo de Royal Opera House, que no solamente está dando ópera, también está intentando hacer ballet, que fue el caso de La Cenicienta hace poco, y también las masterclasses, que ahorita están grabadas, siguen estando en los canales de YouTube, y eso me llama muchísimo la atención. Y no solamente en eso, también bandas, en mi caso que yo conozco más de metal, bandas más reconocidas están dando conciertos por streaming a un precio muy accesible. También los autoconciertos, creo que el último fue el de Intocable o el Tri, no me acuerdo muy bien. Pero sí, es muy interesante ver cómo toda esta nueva normalidad está pasando por todos estos procesos. Sí, eso que dices de las masterclasses es totalmente, porque de otra manera, por ejemplo, te digo, yo en mi taller de teatro detrás de la escena, pues he podido tener invitados que a lo mejor en presencial hubiera sido más difícil tener, porque los tienes a un clic de su cocina, o sea, no necesitas que vengan o que estén o que no, y a lo mejor te avientas 3 horas platicando con alguien que de otra manera no tendrías ese acceso, o de repente eso, o sea, poder tener, o sea, esta cercanía a la parte como íntima de la otra persona, o sea, de saber que todos estamos en nuestras salas, nuestras recámaras, nuestros lugares y poderlos tener en vivo, platicándoles tu experiencia, o sea, pues digo, hemos podido tener justamente contacto como más cercano, paradójicamente, con gente que de otra manera no la tendríamos, o sea, estuvieron ustedes invitados al seminario a la masterclass que dio Doc, ¿no? Que estuvo muy interesante y pues es el mero stage manager de Rey León, ¿no? Hubo hace poquito otra de ceremonias, de stage management de ceremonias, ¿no? Que por ahí está también todavía en la red. Y es gente que pues ahorita pues sí, hay que aprovechar que todos estamos desquacerados y que podemos compartir, ¿no? Por eso les ponía esta cosa, o sea, la gente que ahorita no está trabajando porque no hay manera de estar produciendo, pero que puede compartirte su experiencia de vida, que yo creo que es valiosísimo, como estudiante, inclusive como profesional, o sea, ver cómo otra persona resuelve lo que tú vas a tener que resolver o cómo le están haciendo y que te lo platique de viva voz. O sea, efectivamente las masterclasses, los lives, todas estas cosas, pues son tenerlos sentados en la sala de tu casa, literal, ¿no? Y es un plus que antes no existía o no era tan común, porque pues la gente estaba en friega trabajando. Y ahorita pues pueden estar en pijama platicándote su experiencia, ¿no? Entonces eso está bueno. Gracias, Emanuel. ¿Alguien más quiere compartir? Lalo, ya te vi. Vas. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Lina. Me da gusto verte. Hola, A mí Lalo. también me da gusto verlas. Pues nada, o sea, justamente creo que, o sea, en torno a estas reflexiones que hacías, a mí lo que se me hace muy interesante con respecto a esto que está surgiendo, digo, a mí me tocó todavía a principios antes de que empezara esta pandemia,
me tocó con Secretaría de Cultura justamente producir el último concierto de Noche de Primavera. Ajá. Es que iba a estar, se supone que iba a ser afuera y al final se trasladó todo para el Teatro de la Ciudad. Ujú. Entonces fue una cosa, desde ahí nos empezamos a dar cuenta de la magnitud del problema, porque, o sea, las medidas de seguridad, no podíamos tener a más de 10 personas en el set, los músicos estaban en su camerino, no podían salir, salían al escenario y del escenario al camerino y del camerino al camión donde se llevaban los alimentos. O sea, todas estas cosas empezamos a verlas desde antes, ¿no? Sí. Y nosotros como área de Secretaría de Cultura, pues tenemos la obligación de hacer los grandes festivales, cosa que en todo el año nosotros ya nos resignamos y no vamos a hacer ningún festival. Entonces, obviamente nosotros, para nosotros todavía es el doble de reto, porque todavía lo que tenemos que hacer es seguir produciendo grandes festivales, pero de manera virtual, que es súper complicado. O sea, ahorita lo próximo que se viene es Feria del Libro, y nos hemos tenido la tarea de ver todas las plataformas de streaming, los programas de streaming, cómo se pueden realizar un programa de streaming con muy bajo costo, qué se requiere para hacer una producción muy grande. Entonces, de alguna manera nos hemos visto ahí como presionados y a la investigación, sobre todo de las nuevas tecnologías, y ver cómo poder que esa nueva tecnología vaya en favor de lo que queremos crear. Exacto. Y la otra que se me hace muy interesante es que, bueno, yo pienso, no sé, y quisiera abogar un poco por eso, que se me hace muy interesante este modelo en cuanto a lo económico para el teatro. O sea, creo que es un modelo que perfectamente se puede adaptar. Yo la otra vez estaba platicando con un colectivo, se llama Colectivo Berenjena, Ujú. y les planteamos de alguna manera una opción de poder hacer el teatro presencial a un 30%, pero también virtual. Y les decíamos, pues la ventaja de esto es que de entrada vas a tener público al cual no puedes llegar normalmente, vas a tener ahí a personas presenciales, pero también tu exposición en cuanto a nivel de imagen, pues va a ser mucho mayor. Y lo interesante, decíamos, económicamente puede ser muy favorable. O sea, lo que comentabas, si tú haces una función en la cual tu aforo probablemente sea 60, ahora puedes hacerlo para un aforo de 300 personas, ¿no? En una sola función. Entonces, para mí, yo creo que de todo lo rescatable, de toda esta pandemia, una de las cosas que es súper rescatable es el modelo económico que puede girar en torno a esto, al teatro. Y la otra, yo me he clavado mucho en eso, los derechos de autor que se están generando. Sí. O sea, que era un vacío que estaba por ahí y que de alguna manera los artistas, lo hemos visto ahorita, como que tenían este desconocimiento pleno sobre eso. Y ahorita vemos que todos están súper preocupados y metiéndose un poquito a esta cuestión económica y ver cómo le hacemos y los derechos de autor, a quién se le tiene que pagar, a quién no se le tiene que pagar, cómo se tiene que pagar, por cuánto tiempo. Entonces me hace muy interesante cómo la gente, los creadores, ahora ya se están preocupando por cuestiones que probablemente antes no se preocupaban, ¿no? O sea, pues sí, yo vivo de mí, lo que tú decías al principio, yo vivo de mis creaciones y al principio pues los voy a compartir porque no me interesa, o sea, quiero que conozcan mi trabajo. Y después muy interesante cómo al final este modelo cambió. Sí. Pues necesito vivir, necesito seguir generando dinero. ¿Y cómo lo genero? Justo esto decían hoy, por ejemplo, en la conferencia de prensa, bueno, en la presentación de Teatrix, que las regalías pueden ir para todos, o sea, porque tú como creador, o sea, ya sea, inclusive como hasta como director, o sea, como escenógrafo, como vestuarista, o sea, tú entregas, o sea, después del estreno tú no vuelves a ver una sola regalía de tu trabajo, y a lo mejor van en el quinto remontaje y tu obra sigue, a ti ya te generó originalmente, ¿no? Entonces decían ellos que ellos tienen asesoría, Teatrix no graba las obras, pero sí te asesoran a nivel técnico de cómo tiene que tener una calidad para la obra de streaming y tiene que estar grabada a 4 cámaras y como una serie de lineamientos en HD y todo eso, pero que eso puede generar que a lo mejor es una obra que terminó su temporada hace 3 años y que tú puedas seguir teniendo esta entrada de regalías por tu trabajo de algo que ya terminó y que a lo mejor no se vuelve a montar, ¿no? Entonces, sí, eso creo que ahorita, por ejemplo, en toda esta cuestión del teatro en línea, pues estamos navegando en la absoluta, ¿cómo se dice? Ilegalidad, ¿no? O sea, Sí. incluso de
pues no sé si, o sea, de cuando se está transmitiendo vía streaming, pues nadie lo ha prohibido, pero a lo mejor podría estar prohibido de que hubiera habido 30 personas andan sueltas haciendo el concierto, ¿no? O justo lo de los derechos de autor, o sea, nos pasó a nosotros con Feliz Cumpleaños Queta, que de repente una prima o algo así de Vero Merchant le dijo, oye, yo quiero comprar una función de Queta para regalársela a mis empleados, hazte cuenta. Y fue de, ¡oh! No lo habíamos pensado, o sea, a nadie se le había ocurrido. ¿Cómo ven? O sea, ¿cuánto tendría yo que cobrar como directora de una obra en línea, ¿no? O como actrices de una obra de 20 minutos. Cuando, pues sí te reventaste un proceso o sea, estuvimos 2 meses trabajando en esa obra, ¿no? En la comodidad de tu sala. Pero de todas formas estás produciendo, ¿cuánto cobras? Estuve en todas las funciones, les di notas, o sea, es como una cosa en donde eso también es parte de la creación del nuevo lenguaje y ustedes como productores son los que tienen ese reto. O sea, cómo hacer que esto sea vendible y cómo hacer que esto sea, bueno, obviamente rentable, ¿no? Que es más fácil porque es más barato, pero también que sea negocio y que la gente se entere, pero también desde el punto de vista legal, tienes toda la razón, ¿no? O sea, de decir, como que decíamos, bueno, pero pues los derechos, ¿quién los tiene? Porque ni siquiera la obra está registrada, ¿sabes? Y Claro. la obra originalmente la escribió a alguien y nosotros la trabajamos y ya el texto final es de todos, o sea, como que hay estas cosas justo ahí donde ahí hay ese campo también de acción, ¿no? Sí, que al final, a lo mejor probablemente al final vaya a ser una colectividad, ¿no? Exacto. Que eso es lo interesante. O sea, nos dimos cuenta al final de todo, nos estamos dando cuenta al final de todo, que los teateros, sobre todo por parte de la iniciativa como de los productores, que pueden trabajar y colaborar. Exacto. Para hacer de este sector específicamente, que se ha tardado años en profesionalizarse, ya empezar a establecer las reglas del juego claras y profesionales, ¿no? Y es bueno, al menos yo lo creo y lo veo así, y creo que es una gran ventaja para las personas que estamos estudiando ya esto, o que ya estudiamos esto, ¿no? Que, o sea, la gente al principio estaba muy rejega, yo recuerdo, que decían, no, es que como un profesional, o sea, ¿por qué lo van a estudiar si esto se aprende? ¿Y por qué? Y al final se están dando cuenta que probablemente estas bases profesionales son muy útiles para no cometer errores que probablemente te llevan 8 años aprenderlos. Claro, y eso, bueno, tú lo sabes porque lo hemos platicado, pero yo a su generación que le tengo bueno, a todas, no voy a decir, a unas menos, no generaciones completas, pero digamos que ustedes pues fue como la generación pionera de las microficciones y además nos tocó, y Triana se ríe, en chat, pues nos tocó el temblor y también ahí fue inventar un nuevo espectáculo, un concepto de un espectáculo que ahorita pues, a los que están entrando a tercero, pues les va a tocar modificar ese espectáculo y trasladarlo a otro lugar. Pero definitivamente eso que dices ahorita, Lalo, me parece como, o sea, como que yo sentía muy horrible y también lo platiqué con Lina, decir, o sea, ustedes no volvieron a un aula del claustro ya nunca más, ¿no? Ya terminaron su carrera virtualmente y ya, ¿no? O sea, bueno, está bien. Pero eso que estás diciendo ahorita otra vez, o sea, son una generación resiliente, o sea, más que las demás, porque al final les toca producir en crisis. Todos producen en crisis, pero a ustedes les tocó cosas como externas mucho más fuertes. Y también por otro lado, pues eso, o sea, el decir, ahorita todos estamos en ceros, o sea, todos estamos creando unas nuevas formas de comunicarnos, deja tú de hacer arte, de comunicarnos diferentes. Y lo que les pudo haber servido de algo, o sea, ahora sí que la prueba de fuego es que estos 5 años que ustedes estuvieron estudiando son la base para tener más conocimiento para poder crear las cosas nuevas. O sea, si estuvieran en ceros y si estuvieran saliendo de la prepa y dijeran, bueno, vamos a hacer teatro en línea, estarían en ceros igual que todos los que estamos en ceros. Pero es utilizar tus conocimientos otra vez. Creas con lo que tienes. Y si lo que tienes es una mesa llena de herramientas, que es lo que te da la carrera, pues entonces vas a tener mayor facilidad de poder llegar a mejores resultados. Entonces, me acabas de dar mucha paz al corazón, porque sí es definitivamente una cosa en donde sí les va a servir, o sea, lo que hemos dicho siempre, o sea, cuando terminen la carrera, o sea, a mí me daba mucho miedo que llegaran con su título a decir, bueno, ya llegué, ¿no? Ya estudié mi carrera. Les doy una noticia, no, vas a llegar igual al eslabón más de abajo y vas a seguir aprendiendo de cómo se hacen las cosas mal quizá, pero así se han hecho durante años y está en ti modificarlas.
Pero ahorita, ante lo que tienen en las manos, que es la creación de nuevas formas, pues tienen muchísimas más herramientas. Entonces, Sí, esa es la ventaja. Sí, a mí, el otro día lo hablaba justo con Javier y le decía, es que a mí me gusta mucho, o sea, no me gusta lo que está pasando, pero personalmente me da mucha, o sea, como mucho para adelante porque creativamente, técnicamente, o sea, todo te implica un reto, le digo, y me encanta este reto, o sea, me encanta ver de cómo rayos le vamos a hacer para presentar el proyecto de titulación en abril, cuando probablemente a lo mejor ni siquiera podamos tener todavía el 50% de la sala ahí. Entonces me da, o sea, ese reto me gusta mucho y nos hemos puesto muy creativos ahí, sí, Javier y yo. ya vi. Estamos ahí trabajando en cositas. Qué padre. Pues está Pero bien. sí, o sea, me gusta, fíjate. Gracias, Lalo. Fer tenía una duda. Dice, Ale, yo tengo una. ¿Cuál? Gracias, Ale. Bueno, es que yo supongo que en este nuevo formato virtual del teatro y el espectáculo, muchas áreas y trabajos que se necesitan para una producción, pues no lo quiero decir de esta manera, pero no encuentro otra palabra, son o serán sustituidos por gente de streaming. Y pues, supongo, obviamente, el sonido de un streaming, la iluminación de un streaming, como ya nos habías comentado, no es lo mismo. Entonces, aquí mi duda es cómo tú contrastas estos dos diferentes equipos, estos diferentes formatos que vienen de diferentes artes. Pues fíjate, o sea, justamente tiene que ver con esta cosa del adaptarnos, ¿no? O sea, Joserra Zúñiga, que, bueno, Joserra es dramaturgo, director, pero básicamente él se formó en la televisión, o sea, él es el guionista de La Sopa y de Chumel y de, ¿no? Y ahorita, bueno, él fue el que dirigió Agotados. Agotados ha sido de los streamings más exitosos en la pandemia, o sea, creo que ¿cómo se llama? El streaming de Agotados de Chumel alcanzó los 8,000 personas viéndolo al mismo tiempo. O sea, una cosa que ahí, eso sí es masivo, en un espectáculo íntimo, cercano, chiquito, que lo esté viendo al mismo tiempo 8,000 personas en todos lados del mundo, ¿no? Y Joserra lo decía, nunca pensé que en teatro iba a estar diciendo, no puedo hacer eso porque me estoy saltando el eje, ¿no? O sea, si alguien de ustedes sabe de cine, cuando te saltas el eje es cuando tú tienes, hazte cuenta, la escena pasando dos personas sentadas en una mesa, una de un lado y otra del otro. Cuando tú tienes la cámara y vas a hacer los planos para que hable uno y hable el otro, si la cámara no puede pasarse de este lado porque entonces en la pantalla parece que se cambiaron de lado los personajes. Esa es una regla de cine, que es la regla del eje. Y entonces, pues en teatro eso no sucede porque tú estás sentado, o sea, inclusive si fuera inmersivo, sabes, tienes una sensación espacial, tienes una sensación de saber en dónde está parado cada quien, ¿no? Y entonces, claro, son las nuevas formas y los nuevos lenguajes que uno, para estas nuevas teatralidades, tiene que implementar. Justamente Óscar Carnicero, que Óscar, pues digo, es el de los directores dueños de la teatrería y ahora de Teatrix, pues Óscar viene de un medio de publicidad, entonces maneja el lenguaje cinematográfico como muy, pues es como parte de su lenguaje, pero un director de teatro no necesariamente tiene eso como tan en su haber, ¿no? Entonces, efectivamente, y ellos lo decían y a mí me parece muy curioso, y a mí, por ejemplo, o sea, yo soy comunicóloga de formación, entonces no me es tan ajeno ese lenguaje que a lo mejor para otros directores de teatro más experimentados o a lo mejor sí les es muy lejana la sensación de tener como cuarta pared una cámara, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, si tomamos en cuenta, o sea, digo, yo tengo un hermano escenógrafo y justamente él decía, pues a mí me va a ser más fácil entrar a este lenguaje como directora, como escenógrafo. No porque no haya cierta cosa espacial, o sea, no del espacio sideral, sino del espacio, ¿no? Que, o sea, sí hay cierta escenografía la que envuelve a cada una de las historias o los cuadros, ¿no? Que tú estás viendo simultáneamente. Pero él como escenógrafo de teatro, pues en esto no tiene cabida. O sea, o no como convencionalmente, ¿no? Como lo preguntas, o sea, como convencionalmente entra. Y entonces, claro, para el concierto justamente para el concierto de Andan Sueltas, lo habían llamado para hacer el espacio y de repente fue de,
O sea, ya viéndolo medio diseñado y conceptualizando era, no te necesitamos. O sea, el espacio está dado por el mismo estudio en donde vamos a grabar, pero sí necesitamos un director de cámaras y sí, o sea, fue la gente que nosotros llamamos como producción. O sea, yo llamé a un director de cámaras y a un asistente de producción teleprompter, que eso no hubiera existido, si bueno, un teleprompter quizás sí, pero efectivamente, o sea, empieza a haber cabida más para un lenguaje visual, ¿no? Decía otro amigo que también hace video para muchas cosas de teatro, que pues hay que, si es cine, si es teatro, si son series o si es lo que quieras, da lo mismo, ¿no? Entonces él decía que lo bautizó como el lenguaje sumomotográfico y a mí me encanta ese término porque justamente abarca esta cosa de ¿qué te da el Zoom? Pues esto, tener ventanitas y tener cosas sucediendo simultáneamente y cómo te relacionas con el cuadrito que tienes junto. Entonces sí, o sea, hay que ver qué cabida puede empezar a tener los creativos como los conocemos convencionalmente en estos nuevos lenguajes, ¿no? Y definitivamente, Jorge lo había dicho en alguna plática, o sea, para mí es como súper frustrante que mi trabajo es un trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, y ahorita eso pues está siendo muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, igual, hay que modificar para integrar nuestros quehaceres a este tipo de nuevas teatralidades. Pero pues sí, hay unos que se las tienen más difíciles que otros, definitivamente, ¿no? ¿Te contesté? Definitivamente. Gracias, Ale. Highway 9, Y9 2018 solicitó, levantó su mano. Sí, hola, Ale, ¿me escuchas? Sí. Bueno, sí me conoces, soy Víctor Arguín, del Foro Cultural Chapultepec. ¡Hola! Hace un buen rato. Pero dices Highway Y9 2018. Es que no puse mi nombre, se me pasó no poner mi nombre. Disculpa, Ale. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Bien, ¿y tú? Pues bien. Qué bueno, también nosotros en la misma, ¿no? Y así todos igual. Pero bueno, mira, con respecto a lo que estaba preguntando la otra chica, yo como la parte técnica, dentro del quehacer como profesionista del teatro, te puedo decir que tienes que migrar. Lo único que tienes que hacer es diversificarte. Sí. Desgraciadamente, nosotros no podemos regresar a nuestros lugares de trabajo porque obviamente están cerrados y no tenemos cómo retomar nuestras actividades. Pero ahí es donde viene tu preparación también como profesionista, sí. Que no solamente se queda en lo que haces en el teatro, ¿no? Sino en lo que sales a hacer o lo que sabes hacer en otros espacios. Yo en lo personalmente estoy haciendo streaming para algunas cosas, estoy sonorizando algunas otras cosas que no solamente están en el espacio del teatro, ¿no? Sino también dentro de tu propia preparación que estás dispuesto a hacer para seguir adelante. Una vez un maestro me dijo, en lo que no tienes nada, prepárate, porque en el momento que se necesite, claro, vamos a ver qué armas tienes para poder seguir adelante. Claro. Pero si no te preparaste en el momento que no tienes nada, pues te vas a quedar con una mano atrás y otra adelante, porque no estás preparado para hacerlo. Entonces creo que ahora es el momento idóneo para prepararte, claro, para diversificar el trabajo que estás haciendo. Y eso que dices tiene mucho que ver con lo que decía Lalo, que es, entre más herramientas tengas sobre ahora sí que literal es como cuando el temblor, o sea, que era esta cosa de, a ver, ¿para qué soy bueno y en qué puedo ayudar? O sea, estamos bajo una crisis, ¿no? Esta ha durado más porque además pues, tiene que ver también con una crisis justamente del quehacer teatral o del espectáculo, o sea, y entonces es de, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puedo yo aportar? ¿Qué tengo? Bueno, pues, ¿qué tengo? Pues tecnología y tengo mi computadora y tengo mi celular y tengo redes sociales y tengo internet, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Entonces, entre más herramientas tienes en tu mesa y como dices, a lo mejor tú pues o sea, trabajas en un teatro y sabes perfecto cuál es tu profesión. Si ahorita esto no lo puedo ejercer, ¿qué uso? O sea, ¿qué de esto que sé y qué de esto que soy uso? Y ahora sí que, ¿quién me necesita? Soy bueno para esto, ¿no? Hagamos cosas, el famoso hagamos cosas. O sea, yo hagamos cosas, tengo libretas de diferentes hagamos cosas que hay que hacer, ¿no? Y ver ahora sí que, a ver, tú eres bueno para esto, pues órale, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo también entender que, pues obviamente, el teatro es un trabajo de colaboración y de voluntades. Y creo que ahora en este momento, más que en otros tiempos, la voluntad es la que más tiene que ejercerse, Exacto. ¿no? Sí, sí. Dentro de nuestro propio trabajo, ya sea como productor, director, actor o parte técnica, tienes que conjuntar voluntades para que realmente todos puedan trabajar y todos puedan meter su granito de arena y estar preparados para hacer esto. Creo que Totalmente. fundamentalmente si no estás como en este canal de voluntad para hacerlo, muchas veces muchos se quedan como de, ay, pues es que no puedo hacerlo y ya mejor me quedo en mi casa, ¿no? No pasa nada. Pero si también Pero la tienes la locura voluntad de empieza, juntarte con alguien más. ahorita creo que ya hay un momento en donde incluso esos que dijeron, bueno, ya vamos a ver series y de vacaciones, ya te empieza a picar todo y entonces ya tienes que Exacto, empezar a hacer, ¿no? exacto. Y estás buscando las maneras y las formas de hacer. Creo que muchas veces hasta el punto en el que dices, ok, vamos a juntar voluntades y como lo decías hace rato, no va a haber dinero, no hay como cómo monetizar esta parte. Bueno, ok, lo hagámoslo por voluntad en un inicio y después veamos de qué manera lo monetizamos. Pero Exacto. en un inicio es como dices, en un quehacer de ya estoy harto de estar encerrado, ahora tengo que hacer O algo. sea, ya necesito pagar mi, o sea, te digo, al principio yo estaba en todos los lives, en todas las cosas, sí, puestísima, y ahorita de repente ya llegó un momento en donde digo, híjole, o sea, no tengo una entrada económica, o sea, ¿qué le haces? ¿Y cómo usas eso? Ahora sí que, y lo peor es que también llega en un momento en donde la crisis económica, pues, llega a estar más grande y entonces ya tampoco nadie tiene Claro, dinero para invertirle a lo que tú le puedas ofrecer, ¿no? Entonces hay que ver las. claro, y tus artículos de primera necesidad te Exacto. Y paran. tristemente se supone que el arte no es una de ellas. Pero pues no sé, yo tengo mis. Exacto. O sea, todos estamos consumiendo entretenimiento, ¿no? Está. Pues Ajá. gracias, Highway Y. Ay, que cuídate, Ale. Gracias. Jack con Chao. Y, pero con J. A ver, qué óvole. Ya para ir redondeando y. Dale. Ay, tú. No te llamas Jack con Y, pero con J. Pregúntale a Ro. Ro me cambió el nombre recientemente, hace muchos meses. Con J. Es Jack. Ahora soy Jack con Y. Bueno, yo les quería platicar o contar que yo, como sabes, lo vivo mucho de la parte de la música. Sí, del teatro, pero más de la música, porque así es esto. Y justo lo que nos pasó fue que un amigo, que es cantautor, nos dijo a mí y a otras personas, oigan, quiero hacer un concierto virtual, ¿jalan? Y todos así como de, ya llevábamos 4 meses sin hacer ni madres, y fue de, sí, jalo. Y ya empezamos como con todo esto. Y la bronca principal fue como la venta de los boletos. Ajá. Porque fue como por Boletia, si no me equivoco. Uh-huh. Y en Boletia te mandaban un link para que tú pudieras entrar a la plataforma en la que iba a ser el streaming. Costaban 80 pesos. Y el plan de este güey era que fuera internacional y hacía un pedo bien chido, que sonaba a poca madre, la verdad. En planes sonaba muy cool. Pero el problema se vino cuando se empezó a ver que no se vendía la cantidad suficiente de boletos para cubrir gastos, porque incluso fue, pues sí, varios gastos porque se rentó un lugar y sí se rentó equipo de audio e iluminación para hacer el montaje y todo. Entonces fue un momento como un poco de crisis. Incluso Sam, se llama Sam el chico que se dedica a mover un poco la parte de RP, terminó básicamente obligando a las chicas de su club de fans a vender boletos para que se llenara esta cosa, ¿no? Entonces fue un desmadre horrible. Y entonces me puse como mi yo, persona que se dedica o se pretende dedicar profesionalmente a los espectáculos, y mi yo, persona fan súper ofendida, así como de, güey, ¿por qué haces eso? Entonces fue como, justamente fue el 15 de julio. El 15 de julio se transmitió. Entonces la cosa fue que todavía no se empezaba a ver tanto el pagar por un espectáculo en línea. Todavía estaba mucho el boom de que si hacían acústicos era en YouTube o en un live de Instagram o así y entrabas gratis, ¿no? Entonces se vino todo esto de, ¿y por qué vamos a pagar? ¿Y cómo alguien va a querer pagar esto por un güey que no conocen para darlo a conocer online? ¿Cómo?
Entonces hubo como un show muy, muy, de verdad, muy grande. Al final terminaron siendo 2,000 espectadores. La verdad, yo creo que fue un gran número porque es un cantautor mexicano y que pues ciertamente sí se vio de varias partes como de Colombia o en Perú y cosas así. Yo estaba en el celular viendo quién lo veía y que se quejaban. Incluso fue muy gracioso porque obviamente esta parte técnica de hacer la dirección de cámaras y de que se esté transmitiendo, se vea, se escuche y todo, al principio fue raro porque dimos tercera llamada, pero no se veía nada. Y luego empezaron así como que no se ve, no se escucha, se veía una pantalla negra terriblemente fatal. Y ya fue hasta que yo vi en el celular que empezaron a quejarse en el chat, como de, no se ve, y yo sé de, ¡ah! Y fue como de, paren todo, no se ve, y cortamos, y empezamos como 10 minutos después de lo que se tenía planeado. Sí. Entonces sí lo he vivido como una parte muy rara, desde la de la venta de boletos, que literal era una venta, no un donativo, sino una venta. Sí. Y las opiniones alternas de las personas de por qué están vendiendo los boletos. ¿Por qué si Alejandro Sanz no vendió boletos para su concierto online, tú sí los vendes, ¿no? Y es como de, pues, porque pues tenemos que comer, güey, hace hambre. Entonces sí fue como y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con lo de Novecento, que había mucha gente que era así como, pero a ver, yo que estoy creyendo en el teatro y les estoy apoyando y ustedes me están fallando y se nos cayó o sea, dependes de tu conexión a internet, ¿no? Y eso lo que decían ahorita, o sea, ahí es donde está el campo de acción y donde gente que no se dedica al teatro, porque se dedica a las tecnologías y a estas nuevas plataformas de streaming, ¿no? Son los que te tienen que garantizar que tu espectáculo, o sea, tú puedes estar dando tu función perfecta porque eso es lo que tú sabes ya controlar. Pero si te falló el internet, pues la gente tiene todo su derecho de estar enfurecida porque gastó dinero, aunque sean 50 pesos, te da coraje, ¿no? O sea, no obtener lo que tienes por lo que estás pagando. Entonces, pues también sabes tú como público que estás apostándole a un experimento. Entonces, eso es lo que también de repente habría que vender, ¿sabes? O sea, como el público tiene que tener esa conciencia de, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, estamos todos en algo nuevo, no solamente desde la creación creativa, desde la creación artística, desde como productores, desde como técnicos, pero también desde como público, ¿no? Y como siempre les digo, o sea, un espectáculo, o sea, el chiste es hacer las cosas bien para que la gente quiera volver, no a tu obra, pero quiera volver al teatro, quiera volver a invertir su tiempo y sus 100 pesos, ¿no? En tu producto. Y además hay una oferta ahorita gigantesca de esto. Entonces, entre pesito y pesito, pues sí se va volviendo un dineral que te gastas en experimentos ajenos, ¿no? Entonces, pues también hay que saber ahí ver cómo se le invierte, ¿no? Oigan, ya nos fuimos a mucho tiempo, ven, yo no puedo ser breve. Lina ya me mandaba mensajes y yo no la veía porque la tenía, no a ella en silencio, pero lo tenía en no molestar para que no vieran mis mensajes cuando les compartí mi pantalla. Pero bueno, pues esto da para muchísimo de qué hablar. O sea, quienes van a estar en tercero, pues vamos a estar dándole muchísimo a la creación de esto, a la creación de estos nuevos lenguajes, de estas nuevas formas de contar, de saber que estamos también experimentando y ahora sí que dejar volar nuestra imaginación y a ver qué acaba siendo. Gracias a Lina pues obviamente por darme este espacio en el claustro, y obviamente a ustedes por habernos, digo sintonizado, pero eso es súper ochentero, ¿no? Como por haber estado aquí con nosotros. Si me quieren contactar, bueno, pues mis redes sociales son ale_ballina en Instagram o en Twitter, y ahí cualquier duda, cualquier lo que sea que les surja, los que no tienen mi contacto directo. Y pues nada, gracias a todos, a los que ya se tienen que ir, ya se tenían que haber ido hace una hora. Pero bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias, Ale. Fue sumamente interesante poder escuchar esta perspectiva y pues ver este recorrido por los ejemplos que nos pudiste compartir. Y bueno, sobre todo poder enfatizar que pues en las crisis siempre tenemos dos opciones, ¿no? O sea, y que es o dejarnos vencer o buscar cómo salir adelante, ¿no? Y me parece que particularmente en el ámbito de las artes,
pues siempre se ha caracterizado por salir adelante y por encontrar cuáles son las formas y, como tú bien decías, echar mano de toda la creatividad que esté a nuestra disposición para seguir compartiendo, seguir contando historias a la gente y pues seguir nutriendo el espíritu aún en circunstancias que sean muy adversas. Y pues es chamba de todos nosotros. Sí. Así que pues me emociona también mucho, como por ejemplo lo que mencionaba Danelli, que hay muchas posibilidades y pues bueno, ellos ahora tendrán el reto para el siguiente semestre. ¡Emoción! Y, pues bueno, sí, eso también me emociona. Pues bueno. Y pues a los que egresan, ¿no? Que ya les está tocando ya en un ejercicio escolar, ahora sí, con todas las de la ley en el campo profesional. Exacto. Pero bueno, estoy segura de que lo van a sacar adelante. Pues nada, muchísimas gracias y pues bueno, esperemos que nos acompañen en la próxima. Exacto. Gracias a todos. Buena tarde. Sí, claro que sí, Lalo. Va a poder haber más gente, cosa que también está bueno. Pero bueno, pues gracias a todos por reconectarse y gracias al claustro por hacer estas pláticas. Gracias a todos. Bye, que tengan bonita tarde, buen fin de semana.